Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tú. Buenos días a todas y a todos. Vamos a humanizar al ponente lo primero y comentaros que estoy un poco nervioso, fundamentalmente porque tengo una responsabilidad muy grande, que es presentar un proyecto en el que han trabajado muchos profesionales, entidades, pacientes, y por circunstancias del destino, pues me toca a mí exponerlo hoy aquí. Pero desde aquí, mi reconocimiento y mi gratitud hacia esos profesionales. Profesionales y, como digo, también pacientes y entidades. Comenzaré un poco también agradeciendo al comité organizador, a Almudena, a Cani, a Laura, a todos los que habéis participado y formáis parte de esa gran familia de la que he tenido el gusto de compartir algunos momentos con vosotros. Y daros la enhorabuena porque lo que habéis montado ha sido muy grande y la prueba está en el éxito de estas jornadas. Voy a empezar con una primera diapositiva en la cual ya os voy a pedir que trabajéis un poco y os intentéis poner en el papel de cada uno de los sustantivos que van a ir apareciendo en negrita. Esto se lo he robado a un compañero mío de investigación, a Javier Gómez, y me parece que señala muy bien algunos aspectos. Quiero que identifiquéis a personas o os identifiquéis vosotros dentro de vuestra institución en esta historia. Esta historia se llama Historia de todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Y mi exposición va a ir un poco en este sentido. Va a ser un viaje del alguien al todo el mundo. Había que hacer un importante trabajo y todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enfadó porque ese trabajo era de todo el mundo, pero todo el mundo pensó que cualquiera lo haría y nadie se dio cuenta que todo el mundo no lo había hecho. Al final todo el mundo culpó a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Os podréis identificar en alguna de estos sustantivos, podréis identificar a gente o colectivos dentro de vuestras entidades. Por resumir, sería entre unos y otros la casa sin barrer. Pues bien, precisamente o curiosamente vamos a empezar este viaje que iba de aterrizar, vamos a empezar despegando. Y vamos a empezar con el alguien. Empezamos el viaje. La foto no está elegida al azar. La foto, si os suena, es del Concorde. El Concorde fue un hito tecnológico en su momento, en el año 1970 y pico, y era un avión de pasajeros ultrasónico. Rompía la barrera del sonido y en 3 horas y media cruzaba Europa y llegaba a América. Un hito de la tecnología. Sin embargo, dejó de volar en 2003. Aparte de algún accidente aéreo que tuvo alguno de la flota de aviones que había, se debió también a la presión social. Es decir, muchas veces la tecnología, por muy buena que sea, por mucho que aporte, los proyectos, por muy bonitos que así sean, si no tienen un respaldo social, pues no van a funcionar. Seguimos con el viaje, ahora en coche. Una pregunta. ¿Quién de aquí sabe conducir? Vale. ¿Todos tenéis el carnet de conducir? Me figuro, los que habéis levantado la mano. Muy bien. Si os preguntase a los que habéis levantado la mano si sabéis conducir bien, ¿qué me diríais? La mayoría yo creo que decimos que sí, que sabemos conducir y que además cumplimos las reglas. Yo las rotondas las hago perfecto. El que se equivoca es el que tengo a la derecha, ¿verdad? Nos ocurre siempre. Imaginaros además que fueseis profesionales del transporte, un taxista, alguien que lleva un autobús, y que se os cuestionase
si estáis o no capacitados, o si cumplís o no cumplís las reglas, o si sabéis o no sabéis conducir. ¿Cómo os sentiríais? Mal, ¿verdad? Y además, hay un aspecto fundamental en esto de conducir, los que hemos montado en bici alguna vez, que nos volvemos empáticos cuando cogemos el coche con los ciclistas. Empatizamos con ellos. Yo cuando he ido al norte alguna vez con el coche, yo me he quedado detrás del ciclista subiendo un puerto sabiendo que no le puedo adelantar hasta que le pueda adelantar. He empatizado. ¿Por qué he montado en bici? Pues en las profesiones sanitarias un poco contamos con estas circunstancias. No siempre nos gusta o nunca nos gusta que nos cuestionen si tenemos un trato humanizado o no tenemos un trato humanizado, porque creemos que lo tenemos de serie y probablemente en la mayoría de los casos sea así. Y además el hecho de la empatía y la experiencia nos ayuda mucho en el desarrollo profesional y de estas capacidades o actitudes no técnicas como le llaman. Seguimos el viaje, pero ahora vamos en metro. Este fue el primer metro que se construyó en una gran ciudad, en Londres. ¿Sabíais que hasta entonces no existían, esto fue en el siglo XIX o por ahí, y la idea, aparte de ingenieros, arquitectos, demás, participaron los propios ciudadanos? Fueron ellos los que dieron muchas soluciones y por ellos también se decidió enterrar o hacer un tren subterráneo para facilitarles a ellos su transporte en una gran urbe, como es Londres, ¿no? Bueno, pues de alguna forma este gran proyecto se debió también a las personas que día a día se desplazaban de un sitio a otro. IKEA. ¿Quién no tiene un mueble de IKEA en su casa? De hecho, ¿quién no tiene un rincón en su casa o una esquina que no le quepa un mueble de IKEA? O una solución de IKEA. Si no es una estantería, pues es una librería. Si no es una librería, es una balda. Si no metes uno de estos que se desarma, tal. IKEA tuvo la idea de democratizar el diseño de los muebles. Pero democratizar no es solamente que te cupiesen en cualquier sitio, no. La idea es que estaban pensados para cualquier situación y además que tendría que ir alguien a recogerlos, alguien los tendría que transportar y alguien lo tendría que montar. Democratizó el diseño. Bueno, ¿y por qué os cuento esto? Pues os lo cuento porque al final, siempre que hay participación en todos los proyectos y en todas las empresas, y como ya se ha dicho en varias ocasiones hoy aquí, siempre que hay participación suele haber éxito. Y cuanta más participación, más éxito habrá. El Plan de Salud de Castilla-La Mancha, el cual a mí no me corresponde explicar, pero bueno, ya la mayoría lo habéis conocido, y el proyecto que vengo a explicar, que sería como un proyecto de proyectos, pues está basado fundamentalmente, esta mañana lo ha dicho el consejero, en la participación de mucha gente, de muchas entidades y de muchos pacientes. No ha sido un invento de una persona o de unos pocos expertos. Y este plan de humanización, también lo han comentado, que se sustenta en 5 pilares. Yo estos 5 pilares los veo de esta forma, ¿vale? Como pilares de una estructura grande, de una estructura bonita, de algo que ha costado mucho construir durante muchos años, como han dicho, y que sostienen o van a sostener por muchos años el plan de humanización. Bien, pues podríamos decir que los cimientos de cada uno de estos pilares van a ser o están traducidos en 11 retos que nos propusieron también a un grupo de participantes para poder crearlo. Pues el cemento, la arena, los herrajes que fortaleciesen cada uno de estos pilares. No me voy a parar mucho en hablar de cada uno de los proyectos, pero sí que sepáis un poco que están como unidos a estos pilares, ¿vale? Por ejemplo, en el ámbito de los pacientes, pues, ¿qué deberíamos de hacer para mejorar la sensibilización, la formación y el autocuidado? ¿Qué deberíamos de hacer para mejorar la percepción y el nivel de satisfacción? ¿Qué debemos mejorar con los profesionales en cuanto a formación, habilidades personales y profesionales?
cómo debería de ser la formación de los futuros profesionales sanitarios para que la asistencia esté garantizada desde un punto de vista de la humanización. El reconocimiento y el cuidado del personal. ¿Qué debemos hacer para que el personal sea reconocido? ¿Cómo podemos hacer que el profesional se sienta respetado, acompañado y cuidado? El bienestar, pues los espacios, el mejorar los periodos de hospitalización durante los ingresos y luego otros, por ejemplo, el transporte sanitario, problemas de salud mental y algunos retos dirigidos también a personas migrantes. De tal forma que a mí un día me llega un correo muy motivador por parte de los responsables de humanización invitándome a participar en este proyecto de proyectos, que le llaman mapeo. Y bueno, con una foto así tan sugerente y tal, y a mí que me gustan los retos y últimamente me he venido arriba y empiezo a correr maratones, ultramaratones y demás, digo, yo esto me apunto fijo. Entonces, tenía unos objetivos, como lo tenéis aquí planteado, pero al final de lo que se trataba era de crear proyectos de innovación que sustentasen cada uno de los pilares del plan de humanización, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta que no solamente nos vamos a basar en estos proyectos que se han diseñado, que han salido de aquí, ¿no? Ahora veremos en las siguientes charlas cómo muchos proyectos salen de otros profesionales y son igual o mejor de buenos. Entonces, comentaros que esto se basaba un poco en la metodología que ha comentado antes Gloria y ha explicado muy bien, y me viene muy bien, y así me ahorro tiempo de design thinking, ¿vale? De inteligencia colectiva, y estaba dividido, pues como digo, en estos 11 retos cuyo objetivo eran hacer proyectos de innovación, cuanto más mejor, y que fuese participativo, y que fuesen proyectos innovadores, y que aportasen valor. Primeramente, pues nos tuvieron que enseñar, a través de Amalio, cómo iba esto de la metodología de Design Thinking. Y nos explicaron, nos dieron una serie de charlas. A mí me resultó súper enriquecedor. Y lo primero que se nos dijo es que teníamos que hacer un diagnóstico profundo de la situación, de cada uno de estos retos. Las posibles carencias que existiesen, los obstáculos, las oportunidades que existen en cada línea del plan de investigación. Entonces nosotros nos convertimos, y ahora sí pasamos al trabajo de todos, ya llegamos casi al todos, teníamos que ir investigando, pero investigando, involucrando al resto de nuestro ámbito de trabajo, pues para poder, por ejemplo, obtener datos del trabajo de campo. A ver, yo, los que me conocéis, vengo de la investigación cuantitativa. A mí me gusta la media, la mediana, la desviación típica, el rango intercuartílico, y me fastidian, por no utilizar otra palabra, los outliers, los valores extremos, esas cosas no las entiendo. Entonces, lo que me enseñaron con esta nueva metodología, que está basada, como comentaba Gloria, en aspectos mucho más cualitativos y en técnicas más cualitativas, era en hacer una observación empática. Ver un poco los sentimientos, y a mí, y cada persona estaba trabajando en su propio reto. A mí me tocó, por ejemplo, el tema de la formación, porque yo actualmente me dedico a eso. Pues hacer una observación empática, el ver el porqué, el ver los sentimientos de las personas cuando te estaban respondiendo a ciertas preguntas. Y tener mucho en cuenta esto, sentimientos, y utilizar diferentes técnicas, ¿vale? Que además, Gloria, muchas gracias, me has ayudado mucho porque has explicado perfectamente todas estas, o algunas de ellas. Además, teníamos que ser imparciales y no juzgar, porque claro, si llaman al supervisor de área de investigación y formación para hablar de formación, digo, pues yo ya sé cuál es la solución. No, precisamente lo que nos pedían era que nos quitásemos ese velo de que creemos que sabemos la verdad. No sabemos la verdad y tenemos que profundizar en ella. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues como decíamos, con el Design Thinking. De todos los datos que obteníamos, teníamos una serie de revelaciones
la revelación era un poco el por qué se daban las cosas, ¿no? Y el problema. Y finalmente esto lo teníamos que meter en algún sitio, lo teníamos que dejar recogido formalmente y de alguna forma, pues, esto tenía que acabar en proyectos sólidos, en proyectos con metodología. ¿Qué sería esto? ¿O qué tenemos con esto? Pues con esto lo que tenemos es ni más ni menos que unas tablas, unos tornillos, unas cajas de cartón y tenemos también unas instrucciones, que es lo que te dan en IKEA. Y usted se lo lleva a su casa, ¿vale? Pero es importante que lo tengan, porque tú imagínate que te llegan las tablas y no te llegan los tornillos, o te llegan los tornillos y no te llegan las instrucciones. Pues mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, comentaros que todo este proceso contó con finalmente alcanzamos la cifra de 59 proyectos diseñados, que fue un esfuerzo colaborativo de mucha gente, que en total participaron en este reto o en todos estos retos 150 personas, 18 gerencias, 25 entidades sociales y 5 entidades privadas, pero participó mucha más gente porque nosotros íbamos observando la realidad de muchos más compañeros o de muchos más pacientes o de muchas más entidades. Y ya que me habéis invitado, pues doy mi opinión, ¿vale? ¿La opinión cuál es? Pues como experiencia personal a mí me sirvió mucho. Fueron jornadas agotadoras, o sea, no físicamente, pero mentalmente, porque constantemente tenías que estar pensando en los sentimientos, en cosas que a mí como cuantitativo me explotaba la cabeza. Pero realmente me han enseñado a pensar de otra forma y a mirar de otra forma las cuestiones. Es una oportunidad para proponer soluciones, pero no es un reto fácil. No es un reto fácil por lo que digo. O sea, tenéis las instrucciones del IKEA, pero es que yo no le puedo decir a una persona que tiene un salón de 40 metros que meta un mueble determinado, que tenga una esquina, tal. Esto ahora cada uno tiene que ver en su casa qué huecos tiene, qué esquinas tiene, qué paredes tiene y bueno, adecuar un poco esos espacios. Pero, sinceramente, yo creo que el éxito está asegurado si trabajamos todos en común. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Pues me voy a despedir. Ya no pasa la diapositiva, lo habéis capado. Me voy a despedir simplemente, bueno, pues dándoos las gracias y diciendo que finalmente si trabajamos de forma conjunta, no sé si os sabéis el cuentecillo este de los canteros. Había uno que picaba piedra y estaba cabreado todo el día, otro que picaba piedra y miraba muy bien lo que estaba haciendo y otro que estaba riendo y sonriendo y alegremente pues tallaba una piedra. Cuando alguien le preguntó por qué, al que estaba cabreado, por qué picaba esa piedra así y estaba cabreado, decía, pues yo qué sé, porque me lo han mandado y punto. Al otro, al del medio, pues es que me han dicho que tiene que medir 5 por 18 y lo estoy haciendo clavado. Y al último, que estaba tan feliz cantando, le preguntaban que por qué estaba tan feliz picando piedra. Dice, pues porque estoy construyendo la Catedral de Burgos. Finalmente, si nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo y estamos enfocados, pues no solamente que vamos a llegar antes al objetivo, sino que además lo vamos a hacer con un grado de satisfacción mucho mayor. Muchas gracias y perdonad por el retraso.